Hey, bienvenidos a un nuevo episodio de Perípatos, hoy lunes 23 de enero de 2023, el aniversario número 65 de la democracia venezolana, o bueno, del fin de la última dictadura militar, pero lamentablemente en la Venezuela de hoy no podemos hablar de una democracia, lamentándolo muchísimo. Pero bueno, eso es harina de otro costal, no quiero dedicar el capítulo de hoy a ese tema, sino quiero hacer una especie de adendum o de extra o de extensión o de focalización, mejor dicho, del capítulo anterior, porque siento que dispersé mucho la atención hablando de varios temas a la vez, o mejor dicho, haciendo varias explicaciones a la vez para tratar de aproximarme al tema, y en esta oportunidad quiero concentrarme nada más en ese punto como para dejarlo muy bien claro. Entonces, sin más preámbulos, paso a desarrollar la idea en la siguiente sección. Bien, en el capítulo anterior, como les decía, que duró casi 45 minutos, yo hice básicamente una reflexión libre sobre lo que me preocupa, que se ha perdido en buena medida una capacidad de utilizar la experiencia empírica, anecdótica incluso, para emitir opiniones políticas. Y eso lo veía expresado en las recientes complicaciones políticas en Estados Unidos, en Brasil y hasta cierto punto también en Venezuela. Pero para poder hablar de eso, toqué varios temas a la vez y los hilé todos en una misma idea, que si bien creo que se entendió, me parece que quedó algo dispersa, y yo quisiera rescatar en esta oportunidad uno de los temas que toqué la vez pasada, que me parece que es crucial para entender algunos de los fenómenos que están ocurriendo en el mundo hoy en día. Es básicamente la idea de la pérdida de los foros comunes de información, fuentes de información y foros de intercambio comunes que teníamos en el pasado, que yo llegué a conocer. Tengo la edad suficiente para haber vivido eso, si bien fue en mi juventud, lo llegué a experimentar, y que se ha perdido en pos de esta especie de atomización o archipielaguización de las fuentes de información, debido, irónicamente, a nuestra dependencia de Internet como fuente de información. ¿A qué me refiero con esto? Entonces, a lo que voy a concentrarme. Voy a explicarlo de una forma un poco anecdótica. Yo nací en 1979. De mi infancia yo recuerdo 4 canales de televisión de señal abierta. Aquí no teníamos cables sino hasta 1998, cuando yo estaba a punto de cumplir 19 años, fue que pusimos DirecTV en la casa. Mientras tanto, yo crecí en un hogar donde solo había 4 canales de televisión, 2 canales privados y 2 canales del Estado. Justo cuando estaba apareciendo el tercer canal privado, desapareció el primer canal del Estado. Entonces quedamos con un cambio neto de 0. Es decir, seguía habiendo 4 canales de televisión, solo que ahora eran 3 privados y 1 solo del Estado. Y ya cuando yo estaba en la universidad, la señal que había sido canal del Estado originaria, que era la señal 5, Televisora Nacional, porque esto lo descubrí yo después, por cierto, cuando ya yo estudiaba cine. VTV, Venezolana de Televisión, había sido originalmente un canal privado que quebró y el Estado se lo quedó, pasando a tener entonces 2 canales ahora el Estado. El canal original, que era Televisora Nacional Canal 5, cierra a finales de los años 80, y en esa señal, el 5, ya a finales de los 90, le dan esa concesión a una fundación creada por la Iglesia Católica Venezolana para crear el canal Vale TV, que es un canal de entretenimiento cultural que todavía hoy existe, que se valía de material donado, tanto física como de contenido, por los otros canales de televisión. Es decir, que cuando llego a mi mayoría de edad, teníamos ya ahora sí 5 canales,
uno sin fines de lucro, otro del Estado, 3 privados. Y luego habían aparecido, cuando yo estaba en el último año de bachillerato, en el 95-96, aparecieron unos canales de señal UHF que solo se veían en la ciudad de Caracas. Uno dedicado a noticias, que era Globovisión, y otro dedicado a música, que originalmente era Bravo TV, y luego se llamaría Puma TV. Y luego ya hacia finales del siglo apareció uno que se llamaba CMT, Canal Metropolitano. La cosa es que para los efectos solo teníamos 4 canales de televisión. Las primeras emisoras FM fue la emisora cultural de Caracas, que fue fundada en el año 75, 4 años antes de que yo naciera. Y las primeras emisoras comerciales, que fueron la Mega y después la 92.9, aparecieron en el 89 y 1990 respectivamente. Es decir, cuando yo tenía 10 y 11 años de edad. Yo comienzo a escuchar la radio FM en el 91, cuando entro al bachillerato. Y bueno, poco a poco a lo largo de los 90 voy viendo la aparición de otras emisoras FM, la emisora de jazz, la emisora de música caribeña, salsa, merengue, que se llamaba Candela Pura y así. Y en mi casa se acostumbraba a comprar 2 periódicos. Cuando yo era niño compraban el Nacional y el Diario de Caracas, luego desapareció el Diario de Caracas y comenzaron a comprar el Universal, y el Nacional lo redujeron solamente a los domingos. Fíjense que en esta regláfica hay solamente, para los efectos, 2 periódicos, 1 o 2 emisoras de radio y 4 canales de televisión, que además cerraban su señal a las 10 y pico de la noche. El que cerraba más tarde cerraba a las 12. En el año 92 comienzan, cuando yo tengo 13 años, comienzan algunos canales, el primero fue Televen, me acuerdo, a transmitir primero hasta las 12 y luego ya 24 horas continuas. Pero todos veíamos los mismos noticieros, casi ninguno tenía cable. La popularidad de los clubes de video todavía en esa época era muy pequeña. Los clubes de video se comienzan a popularizar a mediados de los 90, con la extensión primero de los Videocolor Yamin y después realmente fuerte con la cadena americana Blockbuster. Teníamos 2 grandes cadenas de cine y una miríada de cines independientes pequeños. Pero la cosa es que básicamente todos los venezolanos estábamos expuestos a básicamente las mismas fuentes de información. 4 canales, un puñado de emisoras de radio, media docena, 2 o 3 diarios de circulación nacional. Y ya. Veíamos los mismos programas de opinión. El lunes a veces llegábamos hablando al colegio de lo que habíamos visto la noche anterior en Dimensión, que era uno de los 20 únicos programas de entretenimiento cultural que daba originalmente el canal 5 los domingos a las 8 de la noche, y luego lo repetían el sábado siguiente en BTV. Luego, cuando desaparece el canal 5, entonces ahora Dimensión solo sería él solo lo daba BTV. Y ahí veíamos, a veces tocaba un documental de National Geographic, yo grababa algunos, tenía algunos de los pumas, tenía otros de los tiburones y cosas así. Entonces era algo de lo que hablábamos en el colegio. Los canales de televisión daban una película estelar, o sea, daban películas los domingos en la tarde hasta la noche, hacia la noche estrenaban algo. A veces teníamos suerte y daban una película que nos interesaba a los chamos, una película como Ghostbusters o Indiana Jones, y la grabábamos y la comentábamos al día siguiente. Veíamos las mismas comiquitas los días de semana, solamente veía los Looney Tunes y Tom y Jerry, los veía por Venevisión. Hanna-Barbera lo veía por RCTV, luego RCTV adquirió los derechos de Disney, entonces veía las Pato Aventuras y así. Pero eran un puñado de cosas a las que todos estábamos expuestos. Y mi papá veía sus programas de opinión y debate. De repente, yo recuerdo que él veía el de Carlos Rangel y Sofía Inver los domingos por Venevisión. A veces, pero eso lo veía menos, veía el de Marcel Granier, Primer Plano. Y bueno, eso era todo. Y veíamos los mismos noticieros que los daban al mediodía y los daban a las 10 de la noche y ya. Entonces todos teníamos y todos manejábamos las mismas fuentes de información. Entonces, aunque la gente tuviese sus propias ideas descabelladas sobre la realidad política y social o económica circundante, al final se lo terminaban quedando para ellos en su burbuja mental, porque los medios de comunicación normales, los radioeléctricos y los de prensa, no se hacían eco de ese tipo de noticias exageradas o de teorías de la conspiración y cosas así. Y entonces al final uno se quedaba como con una versión más
oficial, a veces había una que otra columna de chisme y cosas así, pero no había tal proliferación de estas descabelladas teorías que circulan hoy en día por redes sociales y por mensajería instantánea, que es el problema de hoy en día. Si bien todos esos medios de comunicación que yo he citado, bueno, la prensa escrita en Venezuela tuvo que migrar a internet por el problema del papel. En internet no tiene el mismo porcentaje de lectura, lamentablemente, que tenía cuando era impresa en un papel, pero todavía es algún referente. Han aparecido una miríada de portales alternativos que buscan tratar de llenar el hueco que dejó eso, pero vamos a decir que los medios escritos sí están como muy de capa caída, pero la radio sigue siendo más o menos teniendo el mismo espacio. Y bueno, la televisión nacional señal abierta sí está en un coma inducido con un respirador, un ventilador artificial ahí manteniéndolo. Eso de verdad ya fue total y completamente abandonado por las clases medias y altas. Solamente creo que las personas mayores de 60, 50 y pico y estrato social D y E son los que siguen viendo hasta cierto punto una gran cantidad de televisión señal abierta, que es básicamente dos, Venevisión y Televen. RCTV fue asesinado por el chavismo. Entonces eso ya no es el referente que fue. Globovisión dejó de ser también un referente. Un gentío migró a cable y hoy en día incluso ni siquiera el cable es un gran referente. La gente ahora solamente se está informando por medios electrónicos digitales, básicamente por internet, por cuentas que siguen en Twitter o en Facebook o por cadenas que le pasan por WhatsApp, con lo cual se perdió ese gran foro intermedio que eran los medios de comunicación tradicionales y nos hemos quedado entonces aislados en que yo solamente sigo o leo las cosas que a mí me gustan. Si la gente cuando yo era niño hubiese tenido la oportunidad de aislarse en esas burbujas en las que nos hemos encerrado hoy en día, lo hubiesen hecho, pero no era posible tecnológicamente, por fortuna, y entonces vivíamos en un término medio donde nos encontrábamos todos, donde todos veíamos los mismos noticieros, los mismos programas de opinión, etc. Hoy en día no es así. Hoy en día yo sigo unas redes por Twitter y otra persona puede solapar algunas de esas personas que sigue conmigo, no va a seguir exactamente las mismas y aún así el algoritmo lo hace todo peor porque a veces no me muestra a mí la misma cantidad de tweets, incluso de la misma persona que seguimos, la misma cuenta que seguimos, a un tercero. O sea, de repente vamos a poner por ejemplo a Guillermo, mi socio en este podcast. Él sigue la misma cuenta que sigo yo, pero a mí no me salen los tweets que le salen a él a veces, porque el algoritmo decide que a mí me interesan más otros temas, entonces me oculta estos. Y ahí entonces se refuerza ya un problema que empezó con nosotros al parcializarnos, porque encontramos esta maravilla que es que ahora internet nos dejaba simplemente ver lo que yo quería. Entonces yo solamente quiero ver noticias deportivas, o yo solo quiero ver pornografía, o yo solo quiero ver noticias de videojuegos, y ya me ahorro todo lo demás. Antes, si yo quería ver una noticia de videojuegos cubierta por el noticiero, me tenía que calar todo el noticiero y solamente al final salía una noticia de espectáculo o de videojuegos o de deportes, solo al final, pero me calaba todo antes, entonces me enteraba de lo que pasaba en el país y en el mundo. Ahora no, ahora solamente sigo las 2 o 3 cuentas en redes sociales que me informan de eso, o me meto en un grupo de Telegram o de WhatsApp donde me pasan cadenas de eso, y ya no tengo que enterarme del resto del mundo, de si hay una guerra entre Rusia y Ucrania, de si hay otro tiroteo en California, de si se está desplomando la bolsa de las tecnologías. Nada de eso me entero, y entonces estoy todo el tiempo descubriendo el mundo a cada rato y dándome con esos coñazos en la cara porque simple y llanamente no estoy informado, como lo estaba hace 30 años o las generaciones hace 30 años. Ese es para mí ahorita el gran origen de muchos de los problemas de radicalización política, de abandono de todo interés por el compromiso y el punto medio y el encuentro y la negociación con el contrario, y la radicalización en cuanto a que solo me interesa mi visión del mundo y no me importan las demás, que por mí que desaparezcan. Y eso es terrible, porque como he dicho ya varias veces, siguiendo la tesis de Hannah Arendt, la política es lo que sucede cuando tienen que convivir los distintos, los extraños, los diferentes. Pero si estamos convencidos de que el otro no tiene por qué existir y sus ideas son total y completamente absurdas,
Entonces ya la convivencia política, o mejor dicho, la política desaparece y solo nos reducimos a una convivencia puntual, de solo nos vemos en ciertos sitios, ciertos momentos, y terrible todo. Eventualmente en el caso más extremo podría romperse hasta la capacidad de poder hablar con otros. Es increíble lo que yo veo en el mundo actual, sobre todo en gente, a veces pasa en gente de mi edad, a veces lo veo que pasa, es más común en gente más joven que yo, pero lo veo en todos los grupos etarios. El uso de anglicismos, por ejemplo, en gente que no solo vive en Venezuela, sino que nunca ha salido de Venezuela. La cantidad de anglicismo que utiliza es muy superior a la que yo usaba cuando estaba en el colegio hace 25 años, 27 años. Y eso, entre otras cosas, es porque de repente estas personas que usan esos anglicismos solamente están siguiendo cuentas de redes sociales que escriben y hablan en inglés. Entonces, con lo cual se dificulta la comunicación con el vecino con el que tiene que al final resolver el problema del agua o de la luz. Entonces, en vez de decirle la palabra nicho, le dice la palabra niche, que es como está acostumbrado a verlo cada vez que lo lee en inglés. No, es que eso es muy niche. Entonces, si lo dices por escrito, el otro va a leer, eso es muy Nietzsche. Y va a decir, ¿y este por qué me está llamando Nietzsche? Es un ejemplo caricaturescamente tonto, pero es un buen ejemplo. Y lo estoy tomando de la vida real. Yo he estado en grupos de WhatsApp donde veo problemas de comunicación porque una persona que todo el tiempo está leyendo redes sociales en inglés utiliza la palabra nicho para referirse a algo que no, eso es muy nicho, pero la usa en inglés y escribe Nietzsche. Y la otra persona no entiende y cree que está usando un descalificativo, que es la palabra Nietzsche en venezolano, se utiliza para referirse a una persona de poca clase, una persona sin educación, pobre, marginal, etc. Entonces la comunicación, nadie se molesta en decirle al otro. Esa es una oportunidad en la que yo noté el problema de comunicación y me reí. Pero así como noté ese, puede haber 2, 3, 4, 5 más que no noté por cada uno que sí noto. Y multipliquen eso por todas las comunicaciones en redes sociales que tenemos hoy en día, por mensajería instantánea, por ya ni siquiera correo electrónico es una tecnología utilizada como se utilizaba hace 10 o 15 años. Entonces, bueno, caos asegurado, problemas de comunicación severos, dificultad para la convivencia y para la política en general, e incluso para la simple y llana convivencia, que la pura convivencia no garantiza la política, pero la política sí es vital para mejorar la convivencia. Entonces, bueno, eso es a lo que yo más quería destacar la semana pasada, en el que hablé de otros temas y toqué este. Entonces ahora solamente me estoy concentrando en ese y lo ejemplifico de manera mucho más extensa para que se me entienda bien, en caso de que había quedado alguna duda por parte de quienes escucharon el capítulo anterior. Entonces, ¿qué opinan ustedes de este problema? Me pueden hacer llegar sus opiniones por mis redes sociales o escribiéndome si me tienen en WhatsApp. ¿Cuáles son mis redes sociales? Pues @eco23 en Twitter y en Facebook y s.coa en Instagram. Pero creo que lo mejor y más práctico es que me escriban por Twitter. Bien, de verdad este es un tema que me parece grave, no tiene solución, no veo cómo se puede revertir, pero creo que está incrementándose día a día y entonces, bueno, son retos nuevos que la humanidad no pensó que iba a tener hace 30 años, cuando yo tenía 10 años. Bueno, por supuesto yo no porque tenía 10 años, pero ninguno de los expertos, mi papá veía y leía muchas cosas, mis padres en general, los dos, veían muchos programas de opinión, traían muchos libros y nadie estaba hablando de este problema en ese entonces. Entonces esto sí es algo que nadie previó. Y como yo les decía en el capítulo anterior, cuando Internet era una promesa hace 20 años, hace 25 años, y hace todavía 20, cuando estábamos dando nuestros primeros pasos de Internet, estábamos emocionados por las fuentes de información, lo que nos ponía en contacto con esto. Qué irónico que ahora, 20, 25 años después, pareciera que estamos más aislados e incomunicados de lo que estábamos cuando dependíamos de otros medios, menos rápidos y menos masivos que Internet. Y ya eran bastante masivos, y eso impresionaba, pero palidecían al lado de Internet. Y parece mentira, quizás por lo grande y lo monstruoso de Internet, nos hemos quedado aislados, archipielagizados
por ahí sin comunicación con las otras islas, como las aves que evolucionaron en las Galápagos y que inspiraron las teorías de Darwin. Bueno, nada, ya me extendí muchísimo. Espero les haya interesado este capítulo, espero el tema les alarme como a mí y ojalá me hagan llegar sus comentarios y opiniones. Recuerden que este podcast prevalece gracias a su aporte económico, que lo estoy necesitando ahora más que nunca, pero no es obligatorio para poder escucharlo. ¿Cómo pueden donar? Con apenas $1 mensual. Si se van a mi Patreon, se escribe patreon.com, está aquí el enlace en la cajita de información de este capítulo. Y también pueden ayudar haciéndoselo llegar a aquellos que creen que les puede interesar, servir o ser de algún interés o beneficio. Chao, hasta la próxima.